Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy estaremos dando un breve repaso de lo que hemos visto en la clase de historia de la última sesión, porque literalmente esta semana pues no hemos tenido clase, porque la sesión del día miércoles pues fue una actividad de Classroom y el día de ayer pues no tuvimos clase por cuestión de la celebración de la independencia. Es que vamos a refrescar un poquito la memoria de los temas que estábamos viendo. ¿Para qué? Para que no estén tan fríos. Una vez que se finalizó la independencia de México, tenemos el famoso Imperio Mexicano. ¿Sí? Es la etapa en la cual, la primera etapa de la vida independiente de México, una etapa que fue efímera, que fue rápida, que fue momentánea, porque pues duró muy poco el imperio de Agustín de Iturbide, Agustín Cosme Iturbide de Aramburu, quien fue el primer emperador de México, pero pues hubo una serie de luchas de ideas para ver cómo se iba a consolidar el poder en el país. Y había tres corrientes que querían imponerse. Una, pues vimos los iturbidistas que apoyaban a Agustín de Iturbide, los insurgentes que buscaban el tener un territorio que fuera autónomo y que fuera de carácter republicano, y los que querían el apoyo de los borbonistas, los que querían que siguiera la monarquía. Al final de cuentas, al rechazar Fernando VII y los Borbón la corona de México, la corona del nuevo país, pues las opciones se diluyen y nada más quedaban en dos: o el imperio de los iturbidistas o la república de los insurgentes. Y al final de cuentas, el peso de los iturbidistas hace mella en el Congreso y terminan por imponerse, sobre todo porque acuérdense que el plan de Iguala lo que buscaba era ofrecer la corona a un imperio. Y entonces, pues, en la idea era establecer el imperio. Entonces, Agustín de Iturbide es proclamado el primer emperador de México. Iturbide no quería ser emperador, pero al final de cuentas lo impusieron. Y no le quedó de otra más que hacer lo que siempre había hecho, que era servir a su patria. Iturbide llega y junto con él se estableció un congreso. Y este congreso tenía una tarea simple y sencilla: conformar una nueva constitución, una constitución que fuera la del nuevo imperio. Porque la constitución de Cádiz pues era de los españoles y solamente era para regir a los españoles. Y la constitución de Apatzingán pues había quedado un esbozo porque nunca se puso en vigor. Entonces se tenía que acercar al ideal del modelo del país que se quería. Entonces Iturbide les dijo a los congresistas: pues, pónganse a trabajar, hay que sacar la constitución. Y por otra parte, los del Congreso querían empezar a tomar atribuciones que no les correspondía. Iturbide, y al final de cuentas, cuando empieza a darse cuenta que dentro del Congreso había gente que conspiraba en su contra, clérigos, políticos, de todo,
Dice, traicioneros. Pues va. Pues como no me voy a arriesgar a que me vayan a hacer un golpe de Estado, disuelvo el Congreso, lo desaparezco, a los que me querían hacer el golpe de Estado, los meto a la cárcel y así los calmo. Y así fue. Disolvió el Congreso, metió a religiosos, metió a políticos a la cárcel, pero pues hubo insurgentes que esto lo vieron mal. Hubo realistas que lo vieron mal y dijeron, es que Iturbide lo que quiere es tener el control absoluto, nos quiere desconocer a los tres poderes, porque quiere tener todo el control del país. Y entonces empiezan a hacerse alianzas, y una de ellas es la de Antonio López de Santana, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, junto con Echevarri. Y entonces dicen, ¿saben qué? No vamos a dejar que Iturbide tome el control. Vamos a desconocerlo. Vamos a desconocerlo como gobernante y vamos a establecer un gobierno como a nosotros nos competa. Entonces, se juntan Echevarri, Cortázar y también Antonio López de Santana, y juntos establecen el plan de Casamata. En este plan de Casamata se desconoce a Iturbide como emperador, pero también se pide que se restituya el Congreso. Este Congreso, al ser disuelto, se conformó una Suprema Junta Nacional, que estaba conformada por los hombres de mayor confianza que habían sido parte del Congreso, pero que le habían sido fieles a Iturbide. Entonces, era en el plan de Casamata decir, se vuelve a organizar el Congreso y desconocemos a Iturbide y nos levantamos en contra del gobierno. Y entonces hay enfrentamientos entre los iturbidistas contra los insurgentes de nuevo, y al final de cuentas, Iturbide termina por decir, bueno, ya, está bien, restituye el Congreso como quieren, y ahí les dejo su changarro. Es decir, abdica al trono. Deja el trono y unos días después de haber dejado el trono, empiezan a correr voces y empiezan a llegar información a sus oídos de que lo querían matar. Y entonces sus más allegados le dicen, huye antes de que te maten. Entonces, ¿qué hace Iturbide? Se lleva a toda su familia de regreso a Europa. Se embarcan en su fragata, que es su barco, y de ahí parten hasta Italia. Allí en Italia iba a estar Iturbide durante buen tiempo hasta que regresa, un corto tiempo, porque de hecho fue muy corto, hasta que regresa al territorio nacional cuando es notificado que había fuerzas españolas que querían volver a tomar el mando del país, sobre todo el reducto que se encontraba en Veracruz. Entonces, llega al territorio de Texas con sus hombres de confianza, ahí encuentra aliados para hacer frente, pero cuando llega a Tamaulipas, ahí es interceptado. Y en ese momento le dicen, ¿sabe qué, mi general? Que lo andábamos buscando y no precisamente para rendirle pleitesía. Usted está detenido y lo vamos a tener que llevar. Entonces se lo llevan hasta donde sesionaba el Congreso, ahí en Tamaulipas, en Padilla. Entonces llega ahí en Padilla y le dicen,
señor Iturbide, hay una orden de que se le detenga y que usted no tenga derecho a juicio. Inmediatamente va a pasar al paredón. Así fue. Iturbide pasa al paredón y ahí queda. Pero antes de la muerte de Iturbide, cuando deja el cargo, cuando abdica, el poder en el país no podía quedar solo. Tenía que haber una continuidad en el poder. No podía quedarse el poder ejecutivo vacío. Entonces se instauró un triunvirato. 3 personas iban a tener el poder mientras se hacía una constitución y se proclamaba un nuevo presidente. Entonces, este triunvirato estaba encabezado principalmente por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, ¿sí? Además de otro personaje que no es tan relevante en la historia y por ello se me dificulta grabarme su nombre, pero ahorita se los voy a decir. Igual voy a compartir con ustedes la información. Pedro Celestino Negrete. Pedro Celestino Negrete es el tercer hombre con el cual se forma el triunvirato. Y al final de cuentas, como les digo, era simplemente ganar tiempo en lo que el Congreso hacía su tarea, que era la de redactar una constitución. Y entonces en el año de 1824, para el mes de octubre, se redacta y se proclama la Constitución de 1824. ¿Cuál es la importancia de esta Constitución? Al final de cuentas, ¿para qué es una Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Tener acuerdos. Tener acuerdos, ok. A ver, ¿alguien más? Por ejemplo, la Constitución actual. ¿Qué hace la Constitución actual? ¿Para qué les sirve a ustedes como mexicanos tener una Constitución? ¿Qué hay dentro de la Constitución? ¿Qué les dice? Hay normas. Normas, efectivamente. ¿Y las normas de qué otra manera se les conoce? Leyes. Leyes, correcto. Sí. Hay leyes. Están establecidos derechos y están establecidas obligaciones que ustedes tienen como mexicanos. Además, en la Constitución viene establecido la forma de gobierno que tenemos en este país, ¿sí? Y en la Constitución de 1824 venían todas estas definiciones. Hablaba de la independencia, del tema de la soberanía, de la división de poderes, pero también de la forma en que se iba a gobernar. Y entonces, en la Constitución de 1824 queda establecido el fin de la monarquía y se establece una república. ¿Y quién es el representante, el máximo representante ante el poder ejecutivo en una república? ¿Cómo se le llama? Presidente. Exactamente, Gabriel, presidente, ¿sí? Entonces, ahí quedaba establecido que la forma en la república iba a estar el presidente y que la forma de ver a estos personajes que iban a conformar el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial
iba a ser de manera representativa. Es decir, que estos personajes, estos funcionarios públicos, iban a representar al pueblo. ¿Sí? Se habla también de que es un estado popular. Es decir, que el pueblo es el que toma las decisiones. El que toma las decisiones es el pueblo. No hay una imposición. Bueno, al menos entre comillas no hay imposición, sino que el pueblo es el que decide quiénes van a ser sus representados y cómo lo van a hacer, pues a través de la elección. Otra forma de constituir o información que aparece es cómo se constituye la división política. La división política del Estado quedaba dividida en 19 estados, ¿sí? 4 territorios y un distrito federal. ¿Sí? 19 estados, 4 dependencias y el distrito federal. Un territorio en el cual se reconocía la independencia, que el poder lo tenía el pueblo, por lo tanto la soberanía recaía en el pueblo. El nombre oficial, Estados Unidos Mexicanos, ese es el nombre oficial, no es México, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Ustedes lo pueden ver en las monedas, lo pueden ver en los informes, lo pueden ver donde aparece el membrete oficial. Alrededor del escudo aparece la leyenda Estados Unidos Mexicanos, porque ese es el nombre oficial que tenemos como país. También habla de que el poder iba a estar representado a través de un orden federal. ¿En qué recae esto? En que cada estado iba a tener la libertad de poder determinar las leyes que se iban a poner dentro de su territorio. Además de que cada estado iba a poder elegir a sus propios representantes, es decir, diputados locales, gobernadores y presidentes municipales o las famosas alcaldías. Entonces, estos son los puntos más importantes que aparecen dentro de la Constitución de 1824. Esta Constitución de 1824 se mantuvo hasta el año de 1835, que es cuando hay un cambio de timón dentro del poder legislativo, donde la mayoría de la Cámara iba a estar ocupada por más conservadores que liberales, que de hecho ahorita vamos a platicar precisamente ahorita de estas dos corrientes que son liberales y conservadores. Y se restauraría hasta el año de 1846, cuando vuelven a tomar el control los liberales. ¿Okay? Bueno. Entonces, se instauraría la presidencia de México, pero entonces, ¿qué pasa para esta parte de la independencia de México? ¿Por qué inclinarse por un gobierno de corte liberal? Terminada la independencia de México, empiezan a haber dos corrientes que empiezan a pelearse el poder, apoyado en la filosofía de dos logias. Una, la logia yorquina, originada en Estados Unidos, y la otra, la logia escocesa, proveniente de Europa. La logia escocesa tenía ideas de corte conservador, es decir, apoyaban la monarquía,
apoyaban que la iglesia y los nobles tuvieran algún tipo de condescendencia, que tuvieran permisos o que tuvieran, por ejemplo, en este caso, el famoso, se me fue que si cometían algún tipo de delito, tuvieran un fuero, es decir, una protección. Y los liberales no. Los liberales lo que querían era, número uno, separar a la iglesia del Estado, es decir, quitarle todo el poder a la iglesia. Número dos, que no tuvieran fuero y que no tuvieran ningún tipo de privilegio los españoles y los nobles, es decir, la gente del poder. Buscar mantener condiciones por igual para todos. Y lo principal, convertir a un Estado laico. Esta lucha iba a tratar de durar mucho tiempo para poderse lograr. Sobre todo esto del Estado laico. ¿Por qué? Porque aunque teníamos un gobierno de tipo federal, como vimos, también se respetaba que la única religión en el territorio, la reconocida, era la católica. Solamente había territorios como el estado de Yucatán, que era de los rebeldes y que decían, no, es que aquí la religión católica comunica no. Aquí aceptamos la libertad de culto, cada quien puede profesar la religión que quiera. Pero bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, voy a compartir con ustedes un material para que me ayuden a leerlo, para distinguir estas dos corrientes de la logia escocesa y la logia yorquina. Posteriormente, en México aparecería otra corriente que tomaría un poco de ambas, pero más de la corriente liberal, que se llamaría el rito mexicano. Pero bueno, comparto la información y lo vamos a ir descubriendo. ¿Me dicen por favor en el momento que se pueda ver mi diapositiva? Aún no se ve. A ver, lo voy a volver a reiniciar la diapositiva. Ahí está. A ver si aquí se ve. A ver. Ahí está. Ya se Ya ve. se ve, maestro. ¿Ya se ve? Perfecto. Que si hicieron la actividad que les marqué, pues pueden tener un poquito de idea de qué es lo que se trata. Ulises, ¿puedes empezar a leer, por favor? Sí, maestro, por supuesto. Las diferentes ideologías del siglo XIX, liberal y conservadora. Una vez consumada la independencia, ya no se ve. A ver. A ver, otra vez voy a ir. A ver si ya se ve ahí. Ya. Una vez. Dos posiciones ideológicas.
pretendieron imponer su modelo de organización para el país, liberales y conservadores. Destacaron en nuestro país, por el lado liberal, José María Luis Mora, quien había sido ordenado sacerdote, pero después abandonó el credo, tomando una actitud radicalmente distinta. Estudió las leyes y perteneció a la masonería. Llegó a ser el principal pensador de los liberales. Para él, la moral pública era la libre obediencia que los ciudadanos como individuos presentaban a las leyes civiles y al gobierno, establecidas por las... ¿Le puedes subir un poquito más el... ¿Cómo se llama? El zoom, es que no alcanzo a ver. Sí, y ya lo subí un poquito más, a ver. Ay, güey. Perdón. Se me salió. ¿Ahí? Sí. Me quedo un poquito más arriba. Sí, donde dice establecidas. Las principales para la obediencia. No tener organización. Si quieres, No. comienza todo el primer párrafo que se ve aquí, que dice, para él la moral. Para él la moral pública era la libre obediencia de los... pues me quedé en esa. Sí. Era la libre obediencia que los ciudadanos como individuos presentaban a las leyes civiles y al gobierno, establecidas por el mecanismo de la representación política. La religión no tendría nada que ver con la organización social. Gracias. Agali. Sí, consideraba indispensable una revolución mental en el pueblo, una obra de reforma de las costumbres conducidas por las autoridades públicas mediante la educación y la afirmación de la preponderancia de las leyes y las autoridades civiles sobre los dogmas, los fueros y los medios de influencia social de la Iglesia. Y del otro lado, Lucas Alemán, intelectual e historiador, fue uno de los políticos más influyentes en esa época, diputado en España y ministro de Relaciones en 3 gabinetes diferentes en México. Gracias. ¿Sigo? Gracias, hasta ahí. Ashley. Durante este periodo hubo un importante desarrollo de la masonería yorkina en México, partidaria del federalismo y de la amistad con Estados Unidos, en tanto que su rival, la masonería escocesa, que existía desde la época virreinal y recibía lineamientos europeos, optó por el centralismo. Ok, lo voy a bajar. Se trabó. Ahí está. Continúa, por favor. Algunos masones mexicanos trataron de unir a escoceses y yorquinos y de unificar las fuerzas políticas del país. Fundaron el Rito Nacional Mexicano, pero no lograron su cometido. En el siguiente cuadro podrás ver algunos de los elementos característicos de los grupos masónicos en México. Y entonces, aquí está la tabla, dice origen, masonería escocesa en Europa, la yorquina en Estados Unidos, el Rito Nacional Mexicano en México. La presencia en México, o sea, ¿cuándo empezó a darse la masonería escocesa a finales del virreinato? La yorquina alrededor de 1825, es decir, al final del Imperio Mexicano. El rito mexicano, 1826. Las figuras claves de la masonería escocesa, Nicolás Bravo, mientras de la masonería yorquina, Poinsett, Lorenzo de Zavala, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Del rito nacional mexicano, Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora y Andrés Quintana Roo. De la tendencia política, una es centralista, la otra es federalista, y el rito nacional mexicano aprobaba el federalismo. ¿En qué se diferencia el centralismo y el federalismo?
El federalismo ya lo marcamos, ¿no? Que es la independencia de los territorios para poder emitir sus propias leyes y también de administrarse mediante que ellos pudieran elegir a sus representantes. La República Centralista buscaba mantener el control desde la capital y desde ahí definir quiénes iban a ser los gobernantes, quiénes iban a ser los alcaldes y principalmente que ellos iban a tener una ley única para todos y ellos iban a administrar los territorios, quitándoles la autonomía. Jairo. Jairo. Creo que a Jairo le falla un poco su internet, maestro. Ok, gracias. Ok, Angie Romina. Sí, profe. Por favor. Esta pugna se... Continúa, Angie. Esta pugna se debía una buena medida a la falta de mecanismos establecidos en este país para una participación civil en torno a las grandes decisiones nacionales. Simplificando, podemos decir que las posiciones ideológicas liberal y conservadora correspondieron a proyectos de nación republicanos, federalista y centralista, respectivamente. ¿Sigo? Por favor. El Partido Liberal estaba dividido en dos grupos, el de los radicales o puros, que sostenían que esta doctrina debía aplicarse por encima de todo y a pesar de todo, y los moderados, quienes creían que la implantación debía ser por la vía de la persuasión y de manera gradual. Una de sus intenciones era separar a la Iglesia del Estado y establecer un orden que protegiera las libertades del individuo. Ok, y entonces dentro del Partido Liberal hubo dos corrientes, o sea, unos quienes decían, no, pues hay que imponer la ley y hay que imponernos, ¿sí? A como dé lugar. Les guste o no les guste, esta va a ser la forma de gobernar. Y los moderados, quienes decían, es que no, si lo hacemos de golpe, pues la gente no lo va a seguir. Hay que hacerlo primero no obligándolos, sino haciéndoles ver las ventajas del nuevo modelo y sobre todo, hacerlo de manera por pauta, es decir, vamos poco a poco, no todo de golpe, vamos poco a poco y vamos a ir ganando convicción. ¿Okay? Mientras del Partido Conservador solamente había un tipo de corriente. Ángel Iván, ¿me ayudas por favor, Ángel? Claro, maestro. Espérame, ya se me fue, ahorita lo subo. Voy. Regálame un segundo porque ya moví la hoja. Ahí está. El partido o canciones. Ahí está. Desde simplificado, supongo, ¿no? O desde el Partido Liberal. Desde el Partido Conservador. Perdón. Ahí está. El Partido Conservador fue fundado por Lucas Alamán. ¿Mana? Alamán, no alemán. Perdón, Alamán. Ministro de Relaciones Exteriores y del Interior. Participaron con el Anastasio Bustamante. Es que se movió esto, espérame. Anastasio Bustamante
Nicolás Bravo, Miguel Barragán y Miguel Miramón, los cuales se mantuvieron fieles a la iglesia y luchaban por mantener su situación económica. Mantener situación económica y social. Entre sus principales postulados se encontraban el mantener la religión católica como la única de todos los mexicanos. Gracias, joven. Entonces, esto es una radiografía de lo que buscaban cada una de las dos corrientes, tanto los liberales como los conservadores. Ahora, como resultado de esta lucha de poder entre el federalismo y el centralismo que íbamos a tener, que mientras estuvo el federalismo, la gran mayoría de los estados formaron parte de nuestro país, ¿sí? Hablamos desde la parte del norte hasta la parte del sur. Cuando viene este colapso en la forma de gobierno y los estados pierden su autonomía y empieza el centralismo, es cuando empieza la ruptura y muchos estados van a empezar a solicitar su independencia. Yucatán no acepta ser un estado, participar en un país que tenga un gobierno de tipo centralista. No aceptan que les impongan las leyes y que no puedan elegir a sus gobernantes. Entonces, ¿qué hacen? Se separan del Estado mexicano y entonces es cuando se proclama la independencia de Yucatán, ¿sí? Yucatán se vuelve independiente. Y es esta bandera que conocemos que tiene una parte de rectangular y las otras franjitas que son blancas y rojas. Y en la parte verde aparecen las estrellas. Si se fijan, se parece mucho a la bandera de Estados Unidos. Hay una razón, y la razón es porque ideológicamente la separación del Estado es promovida por gente de Estados Unidos, quienes son los que proponen a la gente de Yucatán iniciar un proceso de independencia, que se independicen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la idea de Estados Unidos era: hacemos que se independicen y una vez que se independicen, los conquistamos. Pero, pues no se da. Así como se independiza Yucatán, en el año de 1838, también se da otra, perdón, 1836, también se da otro movimiento independentista, que es la famosa independencia de Texas. El territorio de Texas pertenecía a un territorio llamado Coahuila. Texas como tal no existía como estado, era una provincia que estaba anexada al territorio de Coahuila. Pero este territorio de Texas estaba ocupado en su gran mayoría por gente norteamericana. En ese entonces todo lo que era la región de Aridoamérica era tierra de nadie, porque no era un territorio donde pudiéramos decir que había lugares donde sembrar, porque la gran mayoría de estos terrenos eran desérticos y el clima no permitía que se desarrollara una buena vegetación. Y entonces, pues no les interesaba a los gobernantes. Además de que si les sumamos este factor, pues no había carreteras, no había avión. La única manera para comunicarse desde el centro del país hasta estos territorios alejados era en carretas. No había carreteras, todo era de terracería, es decir, todo era piedras y no había electricidad. Entonces,
pues eran caminos muy inseguros y la mayoría de las veces cuando se hacían viajes comerciales sufrían de asaltos y de violaciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que preferían no comercializar y tenían estos territorios en el abandono. Pero a Estados Unidos sí le convenía porque estaba por empezar un imperio, el famoso imperio norteamericano. Entonces, el anexar más territorios les convenía y sobre todo porque los norteamericanos ya empezaban a hacer estudios y ya sabían qué había en esas tierras. Sabía que había minas y sabía que había hidrocarburos. Y al final de cuentas los hidrocarburos iban a sacar adelante económicamente al territorio de Estados Unidos. Entonces, el gobierno de México el gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno de México, ¿sabes qué? Pues aquí tengo una gente que no quiere trabajar. De hecho, tengo mucha gente que no tengo dónde ponerle en mi territorio. Mis tierras ya están ocupadas. Dale chance a mi gente de que trabaje tus tierras y te ayuden a levantarla económicamente. Pues el gobierno de México dice, pues no pasa nada con que trabaje en nuestras tierras. Lo que nunca se iban a imaginar es que el territorio se iba a llenar de más norteamericanos que de mexicanos. Y que iban a tener a un personaje que se llama James Austin y Samuel Houston, que iban a encargarse de promover la independencia de este territorio. Iban a empezarle a decir a la gente, oigan, pues literalmente ya nosotros no tenemos injerencia en nuestro territorio, porque todo es desde la capital. Y económicamente no nos van a soltar el mismo dinero. Entonces, ¿qué les parece si nos volvemos independientes? La gente empieza a promover la independencia y entonces el Congreso le dice a Santana, que para ese entonces era el presidente, le dice, oiga, presidente, pues allá andan de rijosos, allá andan buscando independizar al territorio. Y Santana, como era soldado, antes de ser presidente, su principal función era la de ser militar. Él siempre que veía que el territorio estaba en problemas, dejaba la presidencia, ponía un interino y se iba a combatir. Entonces, Santana se va hasta este territorio, empieza a perseguir a Houston y entonces llega a Texas, a la famosa batalla, al Álamo, Texas. Ahí vence a los norteamericanos, pero divide a su ejército. Deja a una parte del ejército, la gran concentración la deja en el Álamo y con pocos hombres se va a perseguir a Houston. Entonces va a llegar a la parte de San Antonio y la parte de Houston, donde va a ser derrotado. Y aquí es obligado a firmar la independencia del territorio de Texas. Él como presidente tenía toda la facultad para poder firmar los acuerdos y darle validez. Entonces, él firma estos acuerdos y se declara a Texas como territorio independiente. Pero ¿quién creen que iba a ir detrás de este nuevo territorio independiente? Al final de cuentas, ¿quién promovió la independencia de Texas? Estados Unidos. Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos le diría a Texas, oigan, pues ya son independientes, ¿qué les parece si se vuelven una estrellita más de nuestra bandera? Si se vuelven norteamericanos. Como la gran mayoría de la gente de este territorio norteamericana, pues dijeron, pues vamos a volvernos parte de Estados Unidos. Pero el Congreso de México dice, no. Nosotros desconocemos a Santana y desconocemos los acuerdos que firmaron con ustedes.
Y entonces de aquí se iba a originar la famosa guerra del 46. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las consecuencias que dejó la separación, o más bien dicho, el cambio de un modelo federal a un modelo centralista. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda al respecto? Dígame, no, quiero saber si no se me durmieron. ¿Todo bien? Sí, maestro. Perfecto. Sí, maestro. Bueno, pues Sí, maestro. repasen, estudien porque el día lunes, bueno, en la siguiente sesión, que es el día miércoles, que es sesión de Classroom, les tengo preparado algo para ver si es cierto que todo está bien y claro y entendido. ¿Okay? Por mi parte es todo, chicos. Que pasen ustedes un excelente fin de semana. Pueden seguir comiendo pozole, tostadas, no sé qué hayan preparado en su casa, pero pueden seguir aprovechando el run run de los festejos de la independencia. Gracias, maestro. Igual, bonito fin de semana. Igualmente, chicos, buen fin de semana a todos. Hasta luego, profe. Gracias, maestro. Gracias. Adiós, maestro. Bye bye.